¿Sabías que un simple picotazo podría ser mortal? Desde cazadores silenciosos con garras afiladas hasta criaturas exóticas capaces de matar con un solo golpe. Hoy descubrirás las 50 aves más letales del planeta. Quédate hasta el final, porque algunas podrían estar más cerca de lo que crees. Águila filipina 1. Imagina por un momento estar en lo profundo de las selvas de Filipinas, rodeado de una naturaleza salvaje e imponente. De repente, una sombra gigantesca se cruza sobre ti. Es el águila filipina. Esta impresionante ave, también conocida como el águila de monte, es una de las más grandes y poderosas del planeta. Su envergadura puede alcanzar hasta los 2 metros, lo que la convierte en un espectáculo visual cuando vuela. Pero no te dejes engañar por su belleza. Este es un depredador de élite, y entender por qué se le teme es fundamental para comprender la magnitud de su poder. Lo primero que destaca son sus garras. Estas no son simplemente garras grandes, son auténticas armas naturales. La presión que pueden ejercer al atrapar algo es comparable a un golpe directo de un boxeador de peso pesado. Las garras del águila filipina tienen una capacidad de sujeción increíble, con una presión que alcanza los 227 hilos por centímetro cuadrado. ¿Te imaginas la fuerza que eso representa? Es como si el impacto de su garra fuera tan devastador como el puño de un luchador profesional impactando tu cuerpo. Pero esto no es todo. El pico de esta águila es igualmente aterrador. Afilado como una cuchilla, tiene la capacidad de desgarrar carne con facilidad. Con este pico, el águila no solo se defiende, sino que también puede cazar y llevar presas que, en muchos casos, son tan grandes como ella misma. Entre sus presas preferidas se encuentran monos, serpientes e incluso ciervos pequeños, lo que demuestra lo versátil que es como cazadora. El águila filipina es un depredador de ápice en su ecosistema, lo que significa que no tiene enemigos naturales. Su territorio, un hábitat selvático denso, es su hogar, y cualquier movimiento que vea puede ser considerado una oportunidad para alimentarse. De hecho, su capacidad para levantar presas del tamaño de un mono o un ciervo pequeño con su fuerza imparable es lo que realmente marca la diferencia entre esta especie y otras aves rapaces. En resumen, este águila no solo es impresionante por su tamaño y su apariencia majestuosa, sino por ser una máquina de caza perfecta. Si alguna vez te encuentras cerca de su hábitat, asegúrate de mantener una distancia respetuosa, porque en este mundo salvaje, el águila filipina es un verdadero rey. El buitre de cara carunculada. El buitre de cara carunculada es uno de los buitres más grandes y fuertes de África, con una envergadura que supera los 2.5 metros. Este imponente carroñero no solo es grande, sino también extremadamente audaz y peligroso. Su pico curvado y poderoso está diseñado para desgarrar incluso las pieles más gruesas, lo que le permite acceder a cadáveres que otros carroñeros no pueden tocar. De hecho, su pico es tan eficiente que puede romper huesos, aprovechando cada parte del cadáver que otros animales dejan atrás. Aunque el buitre de cara carunculada se alimenta principalmente de animales muertos, su naturaleza agresiva lo lleva a atacar a animales debilitados o moribundos cuando la comida escasea. Esta especie es crucial para el ecosistema, ya que ayuda a limpiar el ambiente de cadáveres y a prevenir la propagación de enfermedades. Sin embargo, su audacia no se limita solo al reino animal. El buitre puede entrar en conflicto con los humanos, especialmente en áreas donde su hábitat se superpone con asentamientos. En estos casos, se ha reportado que los buitres se acercan a zonas pobladas en busca de alimento, lo que puede llevar a enfrentamientos. Este comportamiento intrépido lo convierte en una especie que debe ser tratada con respeto. Aunque esencial para la salud del ecosistema, el buitre de cara carunculada, con su poderoso pico y su actitud desafiante, puede ser una amenaza cuando se siente acosado o vulnerable, sobre todo si percibe que sus crías o su fuente de alimento están en peligro. Águila arpía. En las selvas tropicales de América Central y del Sur, la águila arpía reina como una de las aves rapaces más poderosas del planeta. Con garras enormes que pueden ejercer una presión asombrosa de más de 240 kilogramos por pulgada cuadrada,
esta águila tiene la fuerza suficiente para aplastar los huesos de su presa con facilidad. Esta increíble capacidad de agarre convierte al águila arpía en un depredador superior dentro de su ecosistema, donde se encuentra en la cima de la cadena alimenticia. El águila arpía utiliza sus increíbles garras y su robusto pico como sus principales armas para cazar mamíferos y aves de tamaño mediano, como monos y perezosos. Su estrategia de caza es letal. Ataca con una precisión mortal desde lo alto, utilizando sus garras afiladas para inmovilizar a su presa al instante. La fuerza y rapidez con las que captura a sus presas son impresionantes, lo que le permite cazar con eficacia en la densa selva. Además de su destreza como cazadora, el águila arpía también es conocida por su comportamiento territorial agresivo. Defiende su territorio con ferocidad, y si alguien o algo se acerca demasiado a su nido, incluso los humanos pueden convertirse en objetivos. Si se siente amenazada, el águila arpía no dudará en atacar con sus poderosas garras, lo que la convierte en un verdadero peligro para quienes se aventuran en su dominio. Petrel gigante. Los petreles gigantes, conocidos como los buitres del mar, son aves que inspiran tanto respeto como temor. Con una apariencia desgarbada y poco agraciada, su gran tamaño y su cuello robusto los hacen inconfundibles. Su envergadura de alas, que puede superar los 2,5 metros, les permite dominar los duros y extensos territorios marinos donde habitan. A pesar de su aspecto rudo, su pico ganchudo es la característica que realmente les otorga poder. Este pico, afilado y fuerte, es capaz de desgarrar la piel y los músculos más duros, lo que los convierte en temibles carroñeros. Los petreles gigantes son conocidos por su comportamiento agresivo, especialmente cuando buscan carroña. Son expertos en aprovechar los restos de animales muertos, pero también son depredadores formidables. Se ha documentado que atacan a otras aves marinas e incluso se lanzan sobre focas débiles o heridas para alimentarse de ellas. Su presión de garra, que puede alcanzar hasta 300 libras por pulgada cuadrada, les permite aferrarse con una fuerza devastadora, asegurándose de que nada se les escape. Su naturaleza carroñera no los hace menos peligrosos. Los petreles gigantes no dudan en acercarse a campamentos humanos o asentamientos en busca de comida, lo que puede generar conflictos con los humanos. Su tamaño, fuerza y carácter agresivo los convierten en oponentes formidables en cualquier enfrentamiento, ya sea con otras especies o incluso con los seres humanos. Quebrantahuesos. ¿Alguna vez has visto un pájaro que sepa usar herramientas? El quebrantahuesos lo hace de una manera increíblemente ingeniosa. Este buitre, con una envergadura que puede llegar hasta los 2,5 metros, es conocido por su sorprendente habilidad para usar la gravedad como herramienta. Su característica más impresionante es su técnica de romper huesos. Lleva los huesos a gran altura y luego los deja caer sobre superficies rocosas para fragmentarlos en pedazos más pequeños y accesibles, donde se encuentra la médula, su principal fuente de alimento. Su color naranja brillante o tono óxido en el cuello resalta contra su cuerpo oscuro, dándole una apariencia intimidante. Aunque no tiene garras tan fuertes como otros depredadores, sus garras son fundamentales para transportar los huesos pesados hasta lo alto, donde la gravedad hace el trabajo sucio. Este método de caza lo convierte en un depredador especializado en carroña, ya que se alimenta principalmente de la médula ósea que otros animales no pueden acceder. Los quebrantahuesos no son solo impresionantes por su tamaño y su habilidad única, sino también por la estrategia que emplean para conseguir alimento. Esta habilidad para romper huesos demuestra un nivel de inteligencia y adaptabilidad que pocos animales en el reino animal poseen. Si alguna vez ves uno sobrevolando, mejor cuídate de lo que pueda caer. Buitre leonado. El buitre leonado, también llamado Hips fulvus, es una de las aves rapaces más grandes de Europa. Sus alas se extienden más de 2,7 metros y puede pesar hasta 13 kilos. Encontrará a este gigantesco carroñero principalmente en tierras abiertas y montañas del sur de Europa, el norte de África y algunas partes de Asia. A diferencia de los halcones o las águilas que cazan animales vivos, el buitre leonado sobrevive comiéndose a los muertos. Posee una vista increíble y puede detectar un cadáver a unos 5 kilómetros de distancia. Si un animal está demasiado débil para moverse o a punto de morir,
Estos buitres a veces empiezan a comer incluso antes de que deje de respirar, lo que los hace bastante intimidantes en la naturaleza. Sus cabezas calvas y cuellos largos les permiten alcanzar el interior de los cadáveres sin ensuciar, lo que los hace excelentes para limpiar los restos de la naturaleza. Cuando encuentran alimento, se reúnen a menudo en grandes grupos, lo que provoca caóticas frenéticas alimenticias. Aunque suelen ser aves silenciosas, emiten ruidos fuertes como graznidos y gruñidos mientras comen. A pesar de su gran tamaño, dependen del aire cálido ascendente para planear suavemente por el cielo sin desperdiciar demasiada energía. No atacan a las personas, pero en raras ocasiones se les ha visto hurgando en cadáveres humanos o depredando animales de granja moribundos, lo que preocupa a algunos agricultores cuando escasea el alimento. El casuario. El casuario, a menudo llamado dinosaurio viviente, es una de las aves más peligrosas del planeta. Vive en los densos bosques tropicales del norte de Australia, Nueva Guinea e islas cercanas. Esta ave gigante no voladora puede alcanzar los 1,98 metros de altura y pesar hasta 60 kilos. Con su cara azul brillante, su cresta en forma de casco y sus poderosas patas, el casuario es difícil de pasar por alto y puede ser bastante intimidante. Aunque se alimenta principalmente de fruta, no rechaza una comida de hongos, insectos, pequeños animales o incluso criaturas muertas si las encuentra. Lo que hace al casuario tan letal es el arma que lleva en cada pata, una afilada garra con forma de daga en el dedo interior que puede llegar a medir 10 centímetros. Si se siente amenazada, esta ave puede saltar al aire y dar una potente patada que puede desgarrar la carne de un solo golpe. Su garra es lo suficientemente afilada como para cortar arterias, perforar órganos e incluso amputar extremidades. A diferencia de la mayoría de las aves que no pueden volar, los casuarios son increíblemente rápidos. Pueden correr a velocidades de hasta 50 km por hora, saltar obstáculos e incluso cruzar ríos nadando con facilidad. Los casuarios suelen evitar a las personas, pero se sabe que atacan y en algunos casos estos ataques han sido mortales. La mayoría ocurre cuando los humanos intentan alimentarlos o cuando sienten que sus crías están en peligro. De los 221 ataques de casuarios reportados, 150 fueron contra humanos, lo que provocó 7 lesiones graves y una muerte antes del año 2019. La reinita roja. La reinita roja, o cardolina rubra, es un ave cantora de colores brillantes que vive en los bosques altos de México. Se encuentra principalmente en áreas con robledales y pinos. Aunque parezca pequeño e inofensivo, este pequeño pájaro tiene una poderosa forma de protegerse. Lleva toxinas naturales en su cuerpo que le dan un sabor horrible e incluso lo hacen peligroso para los depredadores. Debido a estos venenos, la mayoría de los animales evitan comerla, lo que ayuda a la reinita roja a mantenerse a salvo en la naturaleza. Los científicos creen que las toxinas de esta ave podrían provenir de su dieta, al igual que las ranas venenosas dardo, que obtienen su veneno de los insectos que comen. Si bien los expertos aún están averiguando cómo la reinita roja se vuelve tóxica, la gente sabe desde hace siglos que no es seguro comerla. Los grupos indígenas, incluidos los aztecas, sabían que esta ave no era apta para el consumo. Aunque parte de su hábitat forestal ha sido destruido, la capacidad de la reinita roja para mantener alejados a los depredadores con su defensa química ha ayudado a que su población se mantenga estable. A diferencia de los halcones u otras aves que usan fuerza y garras afiladas para sobrevivir, la reinita roja no necesita luchar. En cambio, depende del veneno de su cuerpo para mantener a raya a sus enemigos, lo que la convierte en una de las pocas aves que usan toxinas naturales para defenderse. El águila arpía. El águila arpía es una de las aves rapaces más fuertes y temibles de la Tierra. Con su aspecto audaz y su poder inigualable, esta enorme águila domina las copas de los árboles. Sus alas pueden extenderse hasta 2 metros y pesar hasta 9 kilos. A diferencia de otras águilas que se elevan por los cielos, el águila arpía posee alas anchas que le permiten moverse con facilidad entre los densos bosques. Vive en las densas selvas tropicales de América Central y del Sur, especialmente en la cuenca del Amazonas.
Una de sus características más llamativas es la alta cresta de plumas en su cabeza, que levanta cuando está alerta, lo que le da un aspecto casi mítico. También tiene un pico afilado y ganchudo, perfecto para desgarrar carne. El águila arpía debe su nombre a las arpías de la mitología griega, criaturas mitad pájaro, mitad humano. Pero a diferencia de los ruidosos espíritus de las leyendas, esta águila caza en silencio, utilizando el sigilo en lugar del sonido para abatir a sus presas. Las águilas arpías cazan principalmente mamíferos arborícolas, siendo los perezosos y los monos sus favoritos. Tienen un agarre increíblemente fuerte, apretando con una fuerza de hasta 240 kilos por centímetros cuadrados, suficiente para romper huesos al instante. Al cazar, se lanzan en picado con precisión, usando sus enormes garras, que pueden llegar a medir hasta 13 cm, para arrebatar a sus presas directamente de los árboles. A veces también cazan ciervos, iguanas y serpientes, devorando parte de su presa inmediatamente antes de llevar el resto a sus enormes nidos en lo alto de las copas de los árboles. Cisne mudo. El cisne mudo puede parecer elegante, pero en realidad es una de las aves acuáticas más agresivas que existen. Originario de Europa y partes de Asia, fue introducido posteriormente en Norteamérica. Esta gran ave se vuelve extremadamente territorial, especialmente durante la anidación. Con una envergadura de más de 2 metros y un peso que puede alcanzar los 14 kilos, el cisne mudo no solo es grande, sino también ferozmente protector y ataca cualquier cosa que considere una amenaza, incluyendo a los humanos. Existe el mito común de que un cisne puede romperle el brazo a una persona con sus alas. Pero, aunque esto es poco probable, sus fuertes aleteos y su naturaleza agresiva pueden causar graves daños. Los cisnes machos, llamados cops, son los más agresivos. Cuando luchan contra sus rivales, los empujan bajo el agua para intentar ahogarlos. También son conocidos por ahuyentar a otras aves e incluso, en ocasiones, dañar el medio ambiente al comer demasiada vegetación. Su dieta incluye plantas subacuáticas, peces pequeños, ranas, insectos y moluscos, lo que los convierte en comedores oportunistas que pueden tener un gran impacto en su entorno. La mayoría de las veces, los cisnes mudos simplemente intentan asustar a los humanos embistiéndolos. Pero en raras ocasiones, pueden ser mortales. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en Chicago en 2012. Un cisne territorial atacó a un hombre en un kayak. El cisne volcó el kayak, y cuando el hombre intentó nadar hacia la orilla, el ave le bloqueó el paso hasta que finalmente se ahogó. Aunque estos ataques son poco frecuentes, este caso demuestra lo peligrosos que pueden ser los cisnes cuando se sienten amenazados. Cuervos y fabricación de herramientas avanzadas. Hablaremos principalmente de cuervos, pero muchas de las cosas interesantes que pueden hacer también se aplican a los cuervos y otras aves de la familia de los córvidos. En un experimento, los científicos propusieron a 8 cuervos un reto complicado. Había una caja con un pequeño recipiente para comida dentro, y la única manera de acceder a él era a través de una pequeña puerta con una abertura en la parte inferior. Al principio se les dieron palos largos a las aves con la esperanza de que descubrieran cómo empujar la comida a través de un agujero lateral. ¿Y adivinan qué? Los 8 lo lograron, sin ningún problema. Luego la cosa se complicó. A los pájaros solo les dieron palos cortos, demasiado pequeños para alcanzar la comida. Pero estos eran especiales. Algunos eran huecos y otros lo suficientemente delgados como para caber dentro. Básicamente, podían combinarse para hacer una herramienta más larga. 4 de los cuervos lo descubrieron por sí solos. Juntaron las piezas y usaron el nuevo palo más largo para agarrar la comida sin que nadie les enseñara cómo. En la última ronda, el reto se volvió aún más difícil. Las piezas se hicieron aún más cortas, pero un cuervo llamado Mango lo arrasó. Mango logró conectar 3 o 4 piezas diminutas para hacer una herramienta lo suficientemente larga como para alcanzar la comida.
Quizás pienses que fabricar herramientas parezca trabajo duro, pero los cuervos no lo ven así. Un estudio de 2019 descubrió que los cuervos se divierten construyendo herramientas. Les pone de mejor humor. Como nos sentimos nosotros cuando jugamos, dibujamos o hacemos algo creativo. No solo son inteligentes, sino que disfrutan siendo astutos. En otro ejemplo asombroso de la inteligencia de los cuervos de Caledonia demostraron que podían comprender algo llamado desplazamiento de agua. Esto ocurre cuando se coloca un objeto en el agua, lo que hace que ésta suba y deje espacio para el objeto. En una prueba, los investigadores le dieron a un cuervo un tubo lleno de agua y un trozo de carne flotando encima, justo fuera de su alcance. El cuervo descubrió rápidamente que al añadir objetos al agua, podía hacer que el nivel subiera y atrapar la comida. Una cuerva llamada Betty realmente llevó las cosas al siguiente nivel. Dobló un trozo de alambre para crear un gancho y lo usó para sacar un cubo de un tubo vertical para obtener su comida. Este ingenioso comportamiento también se ha observado desde entonces en otros cuervos. Joshua Klein, un tecnólogo, cree que podríamos usar la inteligencia de los cuervos en el servicio público. Lo que sí sabemos, los cuervos que pertenecen a la familia de los córvidos parecen reaccionar con fuerza al encontrarse con un cuervo muerto. Si uno encuentra un cuerpo, emite un fuerte canto que atrae a otros cuervos cercanos. Al poco tiempo, se reúne un grupo entero, ruidoso y alterado, durante hasta 20 minutos. En aproximadamente el 30 o 40% de estos casos, las aves manipulan el cuerpo. A veces simplemente lo hurgan. Otras veces, la reacción se intensifica e incluso lo destrozan. Una investigadora llamada Kaylee Swift, muy interesada en el estudio de estas aves, realizó algunas pruebas interesantes para ver cómo reaccionaban. En un experimento, acostumbró a los cuervos a acudir al mismo lugar a buscar comida todos los días. Un día, una persona caminó por el comedero con un cuervo muerto en las manos, asegurándose de que las aves lo notaran. Después de eso, durante los 3 días siguientes, los cuervos parecían mucho más nerviosos al acercarse a la pila de comida. Probablemente asociaban al humano con algo malo, como peligro, así que notan claramente cuando uno de los suyos muere y actúan de forma diferente después. Pero la gran pregunta persiste. ¿De verdad se sienten tristes o simplemente son inteligentes y cuidadosos? Nadie lo sabe con certeza todavía. Para profundizar un poco más, Kaylee Swift decidió realizar otro experimento. Esta vez, quería ver qué sucedía dentro del cerebro de un cuervo cuando veía un cuervo muerto. No lo sabía. Así que escaneó su actividad cerebral mientras observaban el cuerpo. ¿Y adivina qué? No ocurrió nada importante en la parte emocional de su cerebro. Fue una especie de decepción. ¿Significa esto que los cuervos son simplemente fríos y despiadados? En realidad no. Verán, en sus pruebas, Swift nunca usó un cuervo que los demás conocieran como pareja o compañero cercano. Eso podría haberlo cambiado todo. Piénsenlo. La mayoría de nosotros tampoco nos derrumbamos ante la muerte de un completo desconocido. Pero si se tratara de alguien a quien apreciábamos, la historia sería completamente distinta. Así que quizás los cuervos sí tengan sentimientos, después de todo. Simplemente aún no les hemos dado la oportunidad de demostrarlo. En julio de 2013, en Saskatoon, Canadá, un grupo de urracas de pico negro fue avistado aparentemente de luto por la pérdida de uno de los suyos, encontrado muerto en la carretera. ¿Qué les sucedía? No podemos saberlo con certeza, ya que no podemos leer la mente de los animales y nos arriesgamos a asumir demasiado al intentar humanizarlos.
pero viéndolo, realmente parece que estas urracas están de duelo, como los humanos cuando pierden a un ser querido. Como señaló la investigadora Kaylee Swift, no sabemos con certeza qué sucedería si un córvido, como un cuervo o una urraca, encontrara el cuerpo de un amigo. Quizás sí sienten dolor después de todo. Dado lo que hemos visto, ¿te sorprendería? Hay muchos ejemplos de otros animales que lloran la pérdida de sus compañeros. Elefantes, primates, delfines y ballenas han mostrado comportamientos extraños al encontrarse con un familiar fallecido. Al igual que los cuervos, estos comportamientos pueden ir desde simplemente observar el cuerpo hasta desgarrarlo. Pero parece que el dolor se observa con mayor frecuencia en animales que viven en grupos sociales muy unidos, porque cuando un miembro muere, se altera toda su estructura. Por ejemplo, en los primates, no es raro que las madres se aferren a sus crías fallecidas durante semanas o incluso meses. En casos extremos pueden cargarlas hasta que solo quede el esqueleto. Es realmente desgarrador. La historia conmovedora de 2013. En Dana Point, California, observadores de ballenas vieron a un delfín nadando con una cría muerta apoyada en su aleta dorsal. Parecía que la madre no podía soltarla. La cría llevaba semanas muerta, pero la madre se mantuvo firme, rodeada de otros delfines, casi como si estuvieran de guardia. Fue increíblemente triste, y no es el único caso. De 1970 a 2016, investigadores reportaron 78 casos de cetáceos, el grupo que incluye delfines, marsopas y ballenas, que mostraron signos de duelo. La mayoría eran madres que lloraban la pérdida de sus crías, pero otras especies también han mostrado comportamientos similares. Pero no solo los animales más inteligentes experimentan dolor emocional. El youtuber The World is a Vampire compartió la historia de una pareja de tórtolas que vivían cerca de su hogar. Un día, una de las palomas murió en medio del camino y la paloma superviviente se negó a abandonar el cuerpo. Aunque el youtuber intentó ahuyentarla, el ave se quedó atrás, arrullando tristemente. Así que Vampire decidió trasladar la paloma muerta bajo un árbol en su jardín, donde estaría más segura. Poco después, la paloma superviviente la siguió y se quedó cerca del cuerpo. Pero al tercer día, Vampire despertó y descubrió que ambas palomas habían desaparecido, probablemente depredadores, y que la otra posiblemente se había asustado. Los cuervos son aves inteligentes. Algo que está absolutamente claro es que los córvidos son increíblemente inteligentes, realmente inteligentes. Los científicos afirman que su inteligencia es comparable a la de un niño de 7 años. Esto se debe a que el cerebro de un cuervo tiene alrededor de 1.500 millones de neuronas, similar al de algunos monos. Pero aquí, las neuronas de los cuervos están más compactas y mejor conectadas. Esto significa dos cosas. Primero, sus cerebros son más ligeros, por lo que pueden volar con facilidad. Y segundo, las conexiones más fuertes en sus cerebros podrían hacerlos casi tan inteligentes como los grandes simios como los gorilas. Pero, aunque son inteligentes, también pueden ser muy territoriales. Observa esta foto tan peculiar. ¿Parece un cuervo simplemente montando en un búho? No exactamente. Lo que ocurre aquí es que el cuervo está protegiendo a sus crías. Cuando los cuervos tienen crías, se unen y acosan a cualquier depredador que se acerque demasiado, incluso si es un ave rapaz. Lo más gracioso, las aves depredadoras a menudo ignoran a los cuervos. Es como si nosotros ignoráramos a un perrito molesto que ladra a nuestro alrededor. Un cuervo americano que solo pesa alrededor de medio kilo se enfrenta a un águila calva,
aunque ésta pueda pesar hasta 14 libras. Es como si un adulto decidiera enfrentarse a un bisonte americano. Una locura, ¿verdad? Pero los cuervos no solo son intrépidos ante las águilas, tampoco son tímidos con la gente. Hay una anécdota disparatada de Daniel Russell, un usuario de YouTube que estudiaba en la Universidad de Washington en Seattle. Dijo que los cuervos del campus eran muy agresivos y no dudaban en lanzarse en picado contra los estudiantes que caminaban por allí. No es que odiaran a los estudiantes, simplemente eran superprotectores de otras aves, incluso si no eran cuervos. Un día, Russell encontró un polluelo de petirrojo herido y decidió llevarlo a la biblioteca para buscar un veterinario. En aquella época, la gente usaba computadoras en lugar de teléfonos para todo. Mientras recogía al polluelo y se dirigía a la biblioteca, una bandada de cuervos empezó a perseguirlo. Lo siguieron hasta allí, pero al llegar resultó que, como era domingo, ninguna veterinaria estaba abierta. Lamentablemente, el polluelo no sobrevivió. Pero eso no fue lo peor para Russell. Durante los años siguientes, cada vez que aparecía en el campus, bandadas de cuervos furiosos lo perseguían. Lizba, en el krai de Perm, Rusia. Hay un cuervo llamado Gosha que ha demostrado ser superinteligente, y todo esto está bajo el cuidado de su dueño, Alexander Sergeyevich. Gosha incluso puede sacar comida de un tubo, entre otros trucos impresionantes. Su vínculo comenzó cuando Alexander se topó con un árbol recién caído. Observó a 2 cuervos adultos volando en círculos y graznando con fuerza. Normalmente, era señal de que habían encontrado un animal muerto o de que algo amenazaba a sus crías. Mientras Alexander revisaba bajo las ramas, encontró un polluelo de cuervo de 2 años. No podía ser suyo, de lo contrario, los pájaros adultos lo habrían estado protegiendo. Así que Alexander decidió llevárselo a casa para mantenerlo a salvo. Luego contactó con un experto local en córvidos, quien le ayudó a comprender y entrenar a estas astutas aves. Con el tiempo, Gosha aprendió más de 30 órdenes y, aunque parezca increíble, incluso puede vencer a Alexander en 3 en raya. Otro cuervo conocido por su mente aguda fue Canuck, de Vancouver. Cuando Canuck era solo un bebé, lo echaron del nido. Por suerte, un niño lo encontró y decidió acogerlo, criándolo hasta que tuvo la edad suficiente para ser liberado. Pero Canuck se había acostumbrado a estar rodeado de humanos. Rápidamente se hizo amigo de Sean, el vecino del niño, y empezó a visitarlo a diario. Sean le tenía tanto cariño a Canuck que creó una página de Facebook llamada Canuck and I para compartir todas las aventuras del cuervo. Cigüeña marabú. Imagina un ave que parece salida de una era prehistórica y tienes a la cigüeña marabú. Esta ave, con su cabeza calva, piernas delgadas y una envergadura que puede alcanzar hasta los 3,5 metros, no es precisamente un modelo de belleza. Sin embargo, no es su apariencia lo que la convierte en una de las aves más intimidantes, sino lo que puede hacer con su pico largo, grueso y afilado. Este pico es su principal herramienta de caza, capaz de desgarrar carne con facilidad y hacer frente a otros competidores en busca de alimento. El comportamiento carroñero de la cigüeña marabú significa que se alimenta principalmente de animales muertos, pero no te dejes engañar. Este ave no es tan inofensiva como parece. En su entorno es conocida por ser agresiva, especialmente cuando se encuentra cerca de una fuente de comida. Puede volverse muy territorial, atacando a otros animales o incluso a los humanos si se sienten amenazados. Su pico fuerte y sus largas patas le permiten defenderse con eficacia de casi cualquier rival que se le acerque. La cigüeña marabú es una especie que, aunque se alimenta de carroña, no duda en usar su fuerza y su comportamiento intimidante para mantener a raya a quienes se atrevan a acercarse demasiado.
Con su apariencia prehistórica y su naturaleza agresiva, esta ave es un recordatorio de que, a veces, el verdadero peligro no está en lo que ves, sino en lo que puede hacer. Águila coronada africana. Conozca al águila coronada africana, una de las aves rapaces más impresionantes y poderosas del planeta, a menudo considerada como el águila más poderosa de África. Esta majestuosa ave tiene una apariencia sorprendente que incluye una prominente corona de plumas en su cabeza, lo que la hace fácilmente reconocible. Con su constitución robusta, alas anchas y una corta cola, el águila coronada africana está perfectamente adaptada para moverse ágilmente a través de los densos bosques donde caza, mostrando una gran destreza para navegar en su hábitat natural. Lo que realmente la hace temible son sus poderosas garras, capaces de ejercer una presión de más de 240 kilogramos por pulgada cuadrada. Esta increíble fuerza le permite aplastar instantáneamente los huesos de sus presas, lo que convierte al águila coronada africana en un depredador superior. Sus garras no solo son una herramienta eficaz para capturar a sus presas, sino también una parte esencial de su estrategia de caza, permitiéndole cazar con precisión letal. El águila coronada africana se especializa en cazar mamíferos de tamaño mediano, como monos y pequeños antílopes. Su técnica de caza es brutal pero eficiente. Lanza un súbito y mortal ataque desde el cielo, aprovechando su agilidad y velocidad para capturar a su presa antes de que tenga la oportunidad de reaccionar. Este ataque sorpresa es una de las razones por las que el águila coronada africana es uno de los principales depredadores de su entorno, capaz de cazar y dominar incluso a presas que parecen mucho más grandes que ella. En cuanto a su relación con los humanos, el águila coronada africana es principalmente territorial. Si bien los ataques a humanos son relativamente raros, hay registros documentados de incidentes, especialmente en áreas rurales de África, donde niños pequeños pueden haber sido víctimas de ataques. Estos ataques se producen principalmente cuando el águila se siente amenazada o percibe una intrusión en su territorio, especialmente si se acerca a su nido o crías. Si bien el águila coronada africana no busca activamente a los humanos como presas, su naturaleza protectora y su increíble fuerza de ataque la convierten en un peligro potencial para quienes se aventuran demasiado cerca de su hábitat. El águila coronada africana no es solo una de las aves más impresionantes, sino también una de las más peligrosas. Su fuerza descomunal, su estrategia de caza eficiente y su comportamiento territorial la convierten en un depredador formidable. Por ello, aunque rara vez se registran ataques a humanos, es esencial respetar su espacio y ser consciente de su capacidad para defender su territorio con una ferocidad sorprendente. En resumen, el águila coronada africana es una ave impresionante que, con sus poderosas garras y su habilidad para cazar con rapidez y precisión, se asegura un lugar destacado entre los depredadores más peligrosos del continente africano. Búho real. El búho real, también conocido como el búho cornudo, es un verdadero maestro de la noche. Con su impresionante presencia, este búho se distingue por sus grandes orejas en forma de mechón, sus ojos amarillos intensos y sus plumas moteadas, que le proporcionan un camuflaje perfecto en su entorno boscoso. Pero más allá de su aspecto fascinante, lo que realmente lo convierte en un depredador temido son sus poderosas garras, que ejercen una presión de hasta 300 libras por pulgada cuadrada. Con esta fuerza, puede agarrar y someter a su presa sin ningún esfuerzo. El búho real utiliza estas garras, junto con su pico afilado y curvado, para cazar una amplia variedad de presas, que incluyen conejos, mapaches e incluso otras aves. Pero su verdadero talento como cazador radica en su capacidad para volar de manera silenciosa en la oscuridad, lo que le permite acercarse a sus presas sin que se den cuenta. Esta habilidad lo convierte en un depredador nocturno formidable, capaz de atacar con una precisión letal. Aunque normalmente es un ave tímida que evita a los humanos, el búho real se vuelve extremadamente protector cuando está en su territorio, especialmente durante la temporada de anidación. En esos momentos, no dudará en atacar a cualquier intruso que se acerque demasiado a su nido, usando sus garras como armas mortales. Si te cruzas con él,
es mejor mantener una distancia respetuosa. Y si te fascinan los búhos, no te pierdas nuestro video sobre los 10 búhos más hermosos del planeta Tierra. Te sorprenderás de la variedad y belleza de estas criaturas nocturnas. Pinzón vampiro. No te dejes engañar por su nombre ni por su apariencia. Aunque el pinzón vampiro puede parecer un ave pequeña y bastante simple, con un tamaño modesto y una apariencia que no inspira terror, tiene hábitos alimenticios bastante inusuales y, en cierto modo, inquietantes. Originario de las remotas Islas Galápagos, este pinzón ha desarrollado una dieta extraordinaria que incluye la sangre de otras aves. El pinzón vampiro se alimenta principalmente de la sangre de aves más grandes, un comportamiento único en el mundo de las aves. Picotea la piel de sus víctimas, generalmente aves como las fragatas o gaviotas, para beber su sangre, especialmente durante las estaciones secas, cuando otras fuentes de alimento son escasas. Este comportamiento, aunque fascinante, también es bastante aterrador, ya que el pinzón vampiro no solo se acerca a sus presas, sino que les provoca daño al abrir su piel con su pico afilado. A pesar de su tamaño pequeño, este comportamiento le ha permitido prosperar en su duro entorno insular. Las Islas Galápagos no siempre ofrecen suficiente alimento, por lo que la capacidad de alimentarse de la sangre de otras aves ha sido una adaptación crucial para su supervivencia. Sin embargo, a pesar de que el pinzón vampiro no caza animales grandes ni representa una amenaza directa para los humanos, su comportamiento vampírico y su capacidad para alimentarse de sangre le han ganado un lugar en esta lista de aves que, aunque pequeñas, pueden resultar inquietantes. Así que, aunque no es un depredador feroz como otros en la lista, el pinzón vampiro es un recordatorio de que en la naturaleza incluso las aves más inofensivas pueden tener hábitos sorprendentes y extraños. Urraca australiana. Cuando piensas en aves peligrosas, es posible que la urraca australiana no te venga a la mente de inmediato. Pero durante la temporada de reproducción, esta ave se gana la reputación de ser una fuerza a tener en cuenta. La urraca australiana, de plumaje blanco y negro elegante y distintivo, es común verla en pastizales, parques y jardines de Australia. Si bien no tiene la fuerza de sus garras como las aves rapaces más grandes, su pico es afilado y su actitud durante la temporada de reproducción es agresiva. El peligro de la urraca australiana reside en su naturaleza protectora de su nido. En cada temporada de cría, especialmente desde finales de agosto hasta noviembre, estas aves se vuelven notoriamente agresivas, lanzándose en picado sobre todo lo que se acerque demasiado a sus crías. Estos ataques pueden ser sorprendentemente fuertes, provocando lesiones en los transeúntes, especialmente ciclistas y peatones, a los que las urracas suelen apuntar. Sin embargo, la urraca australiana se alimenta de insectos y pequeños vertebrados, que caza hábilmente en el suelo. Los emús son aves gigantes. Solo más pequeños que el avestruz, pueden alcanzar los 1,8 metros de altura y pesar hasta 54 kilos. Aunque sus diminutas alas son casi inútiles, sus fuertes patas lo compensan. Esta ave puede correr a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora, y esas mismas patas son lo suficientemente potentes como para asestar una patada que podría herir gravemente a un depredador o incluso a una persona que se acerque demasiado. Una de las batallas más inusuales entre humanos y emús ocurrió en el año 1932, en lo que ahora se conoce como la Guerra del Emú. Una gran cantidad de emús comenzó a invadir granjas en Australia Occidental, devorando cultivos y destruyendo tierras. El gobierno envió soldados con ametralladoras para abordar el problema, pero las cosas no salieron según lo planeado. Los emús eran demasiado rápidos, esquivando las balas y corriendo en patrones impredecibles. Tras desperdiciar mucha munición y no poder controlar a las aves, la misión se canceló, dando la impresión de que los emús habían ganado. Aunque los emús no suelen atacar a las personas, pueden ser peligrosos si se sienten atrapados o asustados. Sus poderosas patas y afiladas garras pueden dejar cortes profundos, y como son tan rápidos, es difícil dejarlos atrás si deciden perseguirlos. Son curiosos por naturaleza y a veces se acercan a los humanos en busca de alimento. Como comedores oportunistas, consumen principalmente plantas, semillas e insectos, pero comen animales pequeños si los encuentran.
El quebrantahuesos. El quebrantahuesos, también llamado quebrantahuesos, es una de las aves rapaces más fascinantes e incomprendidas. Vive en zonas de alta montaña de Europa, África y Asia. Debido a su aspecto feroz, mucha gente piensa erróneamente que caza ganado o incluso ataca a humanos. Pero eso no es cierto en absoluto. Los quebrantahuesos se alimentan principalmente de huesos, lo que los convierte en uno de los animales más inusuales del mundo. Aproximadamente el 80% de su alimentación son huesos, y su ácido estomacal, extremadamente fuerte, puede descomponer incluso los huesos más duros en un solo día. A diferencia de otros buitres que se alimentan de carne blanda, estas aves se dirigen directamente a la médula ósea. A menudo buscan restos de cadáveres abandonados por depredadores más grandes. Si encuentran un hueso demasiado grande para tragarlo, tienen un truco ingenioso. Vuelan alto y lo dejan caer sobre las rocas para destrozarlo en pedazos más pequeños, del tamaño de un bocado. Incluso usan este mismo método para abrir tortugas o lagartijas cuando ocasionalmente se los comen. Esto demuestra su inteligencia y adaptabilidad. Su aspecto único los hace destacar aún más. A diferencia de la mayoría de los buitres, que tienen la cabeza calva, los quebrantahuesos tienen la cabeza llena de plumas y una mancha oscura bajo el pico que parece una barba. Sus brillantes plumas de color rojo anaranjado también son inusuales, pero no son de ese color por naturaleza. Estas aves se frotan en tierra rica en hierro, lo que les da a sus plumas un tono oscuro y oxidado. Los científicos creen que este comportamiento es una forma de presumir, y las aves más coloridas suelen ser las más dominantes. El pitojuí encapuchado. El pitojuí encapuchado, un colorido pájaro cantor de Nueva Guinea, tiene un secreto impactante. Es una de las pocas aves del mundo, y de esta lista, que es venenosa. Sus brillantes plumas de color naranja y negro actúan como una señal de advertencia. Al igual que ciertas serpientes o ranas venenosas, usan sus colores para ahuyentar a los depredadores. Los científicos descubrieron la toxicidad de esta ave cuando un investigador capturó una y accidentalmente le tocó la cara. Momentos después, sus labios se entumecieron. Tras realizar pruebas, descubrieron que el cuerpo del ave contenía batracotoxina, un potente veneno que también se encuentra en las ranas dardo venenosas. Sorprendentemente, el pitojuí encapuchado no produce esta toxina por sí solo, sino que la obtiene de los alimentos que consume. Estas aves se alimentan principalmente de un tipo de escarabajo que contiene batracotoxina, y con el tiempo el veneno se acumula en su cuerpo. Esto les da un sabor horrible o incluso mortal para cualquier persona que intente comérselas. La toxina no solo se encuentra en sus plumas, sino también en su piel, músculos e incluso en sus huevos, lo que las convierte en una de las pocas aves verdaderamente venenosas. Aunque no son agresivas, el simple hecho de tocar una puede causar una sensación de ardor u hormigueo en la piel, que es la forma en que la naturaleza advierte a otras que se alejen. Este extraño descubrimiento ha llevado a los científicos a comparar al pitojuí con las ranas tóxicas de Sudamérica, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo los diferentes animales han evolucionado para protegerse mediante defensas químicas. Las águilas marciales. El águila Marshall es el águila más fuerte de África. Destaca por su enorme tamaño, impresionantes habilidades de caza y aspecto imponente. Es el águila más grande de África y la quinta más grande del mundo. En cuanto a tamaño corporal y envergadura, esta poderosa ave se puede encontrar en toda el África subsahariana. Habitualmente vive en bosques abiertos, sabanas y zonas semiáridas. Suele posarse en árboles altos, vigilando atentamente su entorno. Con sus plumas marrón oscuro en la parte superior, el pecho blanco cubierto de manchas oscuras y sus feroces ojos amarillos, es fácil de reconocer. Como la mayoría de las aves rapaces, las hembras son más grandes que los machos y sus alas pueden extenderse más de 2,5 metros. Una auténtica experta en la caza aérea, el águila marcial posee una visión asombrosa, avistando presas a casi 3 kilómetros de distancia. Pasa la mayor parte del tiempo planeando en el aire, aprovechando las corrientes de aire cálido para mantenerse en el aire sin desperdiciar demasiada energía. Cuando ve un objetivo, se lanza en picado a una velocidad increíble, golpeando con tal fuerza
que puede aplastar el cráneo o la columna vertebral de su presa en un instante. Estas águilas se alimentan principalmente de aves como pintadas y francolines, pero también son lo suficientemente fuertes como para abatir animales tan grandes como pequeños antílopes, jóvenes facóqueros e incluso chacales. A veces atacan al ganado, lo que las ha convertido en un objetivo para los agricultores. La urraca australiana. La urraca australiana es una de las aves más famosas de Australia, no solo por sus hermosos cantos, sino también por su naturaleza agresiva, especialmente al proteger su nido. Aunque comparte nombre con la urraca europea, en realidad está más estrechamente relacionada con los carniceros. Con sus llamativas plumas blancas y negras, su pico afilado y su canto misterioso pero encantador, esta ave es común en parques, bosques abiertos y el campo. Pero desde agosto hasta octubre, durante la época de cría, estas aves, normalmente pacíficas, se convierten en feroces defensoras, atacando cualquier cosa que consideren una amenaza. La mayoría de las aves solo se defienden de otros animales que se acercan demasiado, pero las urracas australianas van mucho más allá. Persiguen cualquier cosa que consideren peligrosa, incluyendo a los humanos. Las urracas machos son especialmente agresivas, lanzándose a gran velocidad hacia las personas, ya sean caminantes o ciclistas, apuntando a sus cabezas, rostros e incluso ojos. Algunos ataques han provocado lesiones graves, como cortes, daños oculares e incluso conmociones cerebrales, cuando las personas caen al intentar escapar. Los ciclistas suelen ser sus blancos favoritos, por lo que muchos usan cascos con clavos o se pintan ojos falsos para ahuyentar a las aves. En algunos lugares se colocan señales de advertencia para avisar a la gente de la presencia de urracas en las cercanías. Estas aves también son conocidas por su aguda memoria. Pueden recordar rostros y guardar rencor, atacando a las mismas personas una y otra vez mientras ignoran a otras. Pero no siempre son agresivas. Si alguien los trata con cariño, pueden volverse amigables e incluso formar vínculos con los humanos. Los cuervos son vengativos y siniestros. Sin duda, atacan para proteger a sus crías y sí, eso incluye a los humanos. También son conocidos por proteger a otras aves. Pero podría haber otra razón para su comportamiento. Los cuervos a veces se comen a las crías, así que podrían haber querido simplemente mantener a Russell alejado de su almuerzo. Genial, ¿verdad? Pero aquí está la verdad. Lo siguieron durante años. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, resulta que los cuervos pueden guardar rencor. Tienen una memoria increíble, especialmente para reconocer rostros humanos. De hecho, en 2006, el profesor John Marslav y su equipo de la Universidad de Washington decidieron poner a prueba esta idea. Su estudio de 5 años fue bastante audaz. Usaron máscaras de cavernícola, capturaron y anillaron cuervos y luego los liberaron en 5 lugares diferentes del campus. Meses después, los investigadores les volvieron a poner las mismas máscaras, junto con máscaras del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, para ver cómo reaccionaban los cuervos ante cada una. Cuando los cuervos vieron la máscara de Dick Cheney, no pareció importarles mucho. Pero al ver la máscara de cavernícola, se pusieron furiosos, graznando y aleteando como locos. Lo más interesante es que no solo reaccionaron los cuervos capturados, sino también los que acababan de presenciar las capturas. Justo después de la captura, alrededor del 20% de los cuervos de la zona reaccionaron con enojo ante la cara de cavernícola. Pero aquí viene lo más increíble. 5 años después, el 60% de los cuervos tuvieron la misma reacción. Increíble, ¿verdad? Parecía que los cuervos no solo recordaban la cara aterradora, sino que también habían transmitido ese conocimiento de generación en generación. Cuando Marslav y su equipo publicaron sus hallazgos en 2011, recibió la visita de oficiales militares estadounidenses.
tenían curiosidad por saber si se podía entrenar a los cuervos para ir tras las líneas enemigas y rastrear al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. No sabemos qué sucedió, pero la idea de usar cuervos con fines militares se ha considerado seriamente. Los cuervos no solo son buenos recordando rostros y acosando a sus enemigos, también son muy inteligentes para encontrar comida. Tomemos como ejemplo una historia de Tel Aviv. Israel se vio a una corneja negra lanzando pan al agua para atraer peces y luego atrapándolos con su pico. En algunas ciudades, los cuervos incluso han aprendido a caminar por los cruces peatonales como si supieran lo que hacen. Pero si te parece impresionante, algunas aves han mejorado mucho. En 2018, investigadores del Instituto Max Planck de Ornitología y la Universidad de Oxford estudiaron cuervos en Nueva Caledonia, una isla francesa en el Océano Pacífico. Descubrieron que estos cuervos podían crear herramientas ensamblando diferentes piezas, un truco que antes solo se veía en los grandes simios. Lo que es aún más asombroso es que estos cuervos lo hacían solos, sin que nadie les enseñara cómo lo hacían. Para ponerlo en perspectiva, a los niños pequeños les lleva años aprender a hacerlo, ya que les exige imaginar cómo será un objeto incluso antes de fabricarlo. Pueden copiar una amplia gama de sonidos. El cuervo del lago Maisy probablemente aprendió ese ladrido de perro de la gente que paseaba a sus perros por el sendero y lo usó para intentar ahuyentar a Zachary. Algunos córvidos incluso pueden imitar el habla humana, como los loros, aunque no necesariamente saben lo que dicen. Las aves tienen un órgano especial llamado siringe, que es como una caja de voz de doble cámara que les permite emitir todo tipo de sonidos. Los córvidos, en particular, son muy buenos controlando su siringe. Esta habilidad les permite imitar más de 100 sonidos diferentes. Imitan a otros para presumir de sus voces ante posibles parejas, conectar con otras aves o incluso ahuyentar a la gente de sus sándwiches. Los humanos hemos establecido conexiones interesantes con estos astutos córvidos, pero esperen a escuchar esta historia. Para 2015, Gaby Mann, de 8 años y residente de Seattle, había recibido más de 60 regalos de cuervos locales. Todo comenzó en 2011, cuando Gaby tenía solo 4 años. A veces dejaba caer trocitos de su almuerzo en el jardín, y los cuervos se abalanzaban sobre ella y los cogían con entusiasmo. Al darse cuenta, Gaby y su madre empezaron a poner agua fresca, cacahuetes y otros bocadillos. A los cuervos les encantó y a cambio empezaron a dejar pequeños tesoros brillantes en el césped. ¡Qué asombroso! Una historia similar nos cuenta Stuart Doist, de 54 años y también residente de Seattle, quien alimentó a una familia de cuervos durante 4 años. Estos cuervos vivían en un árbol cerca de su casa, y Stuart incluso ayudó a uno de sus polluelos a regresar al nido cuando se cayó, aunque al principio los cuervos no estaban muy contentos. A pesar de su reacción inicial, Stuart empezó a recibir regalos de los cuervos en el lugar donde dejaba comida. Una vez encontró ramitas atadas a las pestañas de latas de refresco. Compartió una foto en Twitter diciendo: «Esto no es solo generosidad, es creatividad, es arte. Debo decir que estoy totalmente de acuerdo con él». Entonces, ¿conocen realmente los cuervos a Gaby y Stuart o simplemente reaccionan a la situación? Bueno, resulta que los cuervos pueden recordar rostros no solo para evitar a las personas que no les agradan, sino también para reconocer a quienes han entablado amistad. Una amistad inusual.
Los cuervos no solo establecen relaciones amistosas con los seres humanos, sino que también han desarrollado vínculos sorprendentes y extraordinarios con especies que tradicionalmente se considerarían sus adversarios naturales, como los gatos domésticos. Esta fascinante capacidad para formar conexiones interespecíficas quedó ejemplificada de manera notable en un caso documentado en 2007, cuando un usuario de YouTube conocido como Osricus compartió un video verdaderamente extraordinario. El material audiovisual, extraído de un antiguo programa de televisión, presentaba la historia de Wallace y Ann Quito, una pareja de edad avanzada que residía en la localidad de North Attleboro, Massachusetts. Desde la comodidad de su porche, estos testigos privilegiados observaron un fenómeno poco común: un cuervo que había asumido el papel de protector de un pequeño gatito que había sido abandonado. Según el relato detallado de la pareja, el cuervo demostró un comportamiento notablemente paternal hacia el felino, no solo proporcionándole alimento de manera regular, sino también ejerciendo una vigilancia activa sobre su seguridad, llegando incluso a emitir llamadas de advertencia cuando el gatito se aproximaba peligrosamente a la carretera. Los Quito describieron con asombro cómo estas dos criaturas tan diferentes pasaban extensas horas compartiendo momentos de juego y compañía mutua. La historia tomó un giro inesperado 2 años más tarde, cuando Osricus recibió una comunicación de Nathan Quito, quien se identificó como nieto de Wallace y Ann, aportando detalles adicionales a la narrativa. Nathan reveló un acontecimiento trágico. El cuervo había sufrido un accidente automovilístico. Aunque logró sobrevivir al impacto, nunca más regresó a visitar a la familia Quito. Lo más conmovedor fue observar cómo el gatito manifestaba signos evidentes de aflicción ante la ausencia de su inusual guardián. Este detalle tan emotivo nos hace desear, desde lo más profundo, que la actualización de Nathan fuera simplemente producto de su imaginación. Para equilibrar esta narrativa con una perspectiva más esperanzadora, existe otra historia fascinante protagonizada por una familia que, curiosamente, llevaba el apellido Cuervo. Estos cuervos humanos acogieron a un polluelo de cuervo que su hijo menor había encontrado en estado de abandono. Le dieron el nombre de Krill y lo integraron completamente en su núcleo familiar, dedicándose con paciencia y determinación a enseñarle las habilidades necesarias para el vuelo. Sus sesiones de entrenamiento, que tenían lugar en el campo de fútbol de la localidad, consistían en lanzar suavemente al ave al aire. Aves de los córvidos. La familia de los córvidos, llamada científicamente Corvidae, está compuesta por alrededor de 120 tipos diferentes de aves. Se pueden encontrar en todo el mundo, excepto en las zonas más remotas de Sudamérica y en la Antártida. Forman parte de un grupo más grande de aves llamadas paseriformes, que incluye a más de la mitad de todas las aves del mundo. Pero los córvidos son diferentes. Son más inteligentes, más sociables y, en cierto modo, actúan como si llevaran la batuta. Si los Byrds tuvieran su propia brigada anticrimen, los córvidos serían los jefes y estarían robando cosas brillantes y usando palos como herramientas. Probablemente hayas visto cuervos por ahí. Son difíciles de pasar por alto, especialmente en pueblos y ciudades. Son los que emiten ese fuerte graznido y se reúnen en grupos en lugares como Norteamérica. El cuervo americano, cuyo nombre científico es Corvus P. brachyrinchos, es muy común. Estas aves son bastante inteligentes y suelen permanecer con sus familias. A veces incluso se reúnen alrededor de uno de los suyos cuando muere, casi como si estuvieran celebrando un pequeño funeral. Es un poco espeluznante, pero también conmovedor.
Ahora, los cuervos. Piénsalo como el primo más grande y misterioso del cuervo. Los cuervos tienen cuerpos más robustos y colas con forma de cuña. El cuervo común, Corvus corax, es conocido por mantener una pareja de por vida. Incluso se les ha visto haciendo piruetas en el aire y deslizándose por tejados nevados como niños en días de nieve. Y luego está la urraca, algo así como la rebelde del mundo de las aves, la urraca euroasiática, a la que los científicos llaman pica. La pica es facilísima de detectar. Con sus afiladas plumas blancas y negras y una cola casi tan larga como el resto de su cuerpo, estas aves son increíblemente inteligentes. Tan inteligentes que pueden distinguir cómo se ven en un espejo. Eso es algo que solo unos pocos animales como los delfines, los elefantes y los grandes simios pueden hacer. Así que si alguna vez te has hecho un selfie frente al espejo, bueno, una urraca probablemente también podría hacerlo. Ahora, sobre ese viejo cuento de que a las urracas les encanta robar cosas brillantes. Resulta que no es del todo cierto. Suelen ponerse algo nerviosos con las cosas nuevas o brillantes, sobre todo si son raras o no encajan. Pero sí, de vez en cuando se llevan algo brillante. Así que esa historia no va a desaparecer pronto. Los arrendajos son como los pájaros más brillantes y presumidos del mundo. Tomemos como ejemplo al arrendajo azul. Su nombre científico es Cyanoseta cristata y se encuentra principalmente en el este y centro de Norteamérica. Estas aves son ruidosas, un poco dramáticas y les encanta causar problemas. Incluso se sabe que imitan los sonidos de los halcones solo para asustar a otras aves y quedarse con toda la comida. Y ojo, son súper organizados a la hora de almacenar comida. Nuestros expertos en semillas, estas aves se encuentran en Norteamérica y tienen una memoria increíble. Pueden recordar dónde almacenan decenas de miles de semillas, incluso después de que la nieve cubra el suelo. Sinceramente, son mejores que cualquier GPS que haya usado. Y todo este almacenamiento de semillas, de hecho, ayuda a que los bosques vuelvan a crecer, extendiendo los pinos por las montañas. Luego están las chovas, sí, se pronuncia chufs, y son los más misteriosos del grupo. Están los de pico rojo y los alpinos, que viven en tierras altas rocosas y zonas costeras de Europa, el norte de África y Asia. Son conocidos por volar como profesionales y tener una profunda influencia cultural. En lugares como Cornualles, en Gales, la gente cree que estas aves están vinculadas a antiguas historias e incluso que podrían transportar las almas de los muertos. Es mucha presión para un pájaro pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distinguirlos en la naturaleza? A veces es fácil. Los arrendajos suelen ser más pequeños y coloridos. Las urracas tienen esa cola larga y aspecto de esmoquín. Los cuervos y los grajos son más difíciles de distinguir. El tamaño es una pista. Los cuervos son más grandes y tienen esa característica garganta peluda. Sus cantos también son diferentes. Los cuervos graznan, mientras que los cuervos tienen un graznido más profundo o gronk en vuelo. Los cuervos aletean más mientras que los cuervos planean. Gaviota argentea europea. Considere a la gaviota argentea europea no solo como un carroñero de las playas y áreas costeras, sino también un ave con un lado temible. Esta gran gaviota, con su cuerpo robusto, plumas de color gris pálido y llamativos ojos amarillos, es una vista familiar en muchas ciudades costeras europeas. El pico de la gaviota argentea europea no solo es fuerte, sino también bastante afilado, adecuado para desgarrar la comida que a menudo arrebata con gran audacia. Estas gaviotas son conocidas por su comportamiento agresivo, especialmente cuando se trata de comida. Pueden ejercer una presión considerable con sus picos que, si bien no se cuantifica como la presión de las garras de las aves rapaces, es lo suficientemente significativa como para causar daño.
Se sabe que se lanzan en picado sobre las personas para robarles comida y son particularmente protectores de sus lugares de anidación. Este comportamiento protector puede provocar encuentros agresivos con humanos que podrían acercarse demasiado inadvertidamente a un nido. Halcones de hombros rojos. Estos halcones no se andan con rodeos cuando se trata de proteger su nido. Se sabe que se lanzan en picado sobre cualquier cosa o persona que vean como una amenaza. Con un hermoso mosaico de plumas de color marrón rojizo en sus hombros y una cola marcada por estrechas bandas blancas, este halcón no solo es un espectáculo para la vista, sino también un depredador formidable. Sus garras son increíblemente poderosas y ejercen una presión estimada en alrededor de 200 libras por pulgada cuadrada, lo que le permite agarrar a sus presas con fuerza y eficacia. El halcón de hombros rojos usa sus afiladas garras y su pico como armas principales para cazar pequeños mamíferos, aves y reptiles. Su estrategia de caza generalmente consiste en observar desde una posición elevada antes de lanzarse en picado para atrapar a una presa desprevenida con una precisión sorprendente. La precisión y el poder de este halcón lo convierten en un maestro de su territorio. Si bien no suele ser peligroso para las personas, el halcón de hombros rojos protege ferozmente su área de anidación. Se sabe que ataca a los humanos que se aventuran demasiado cerca de su nido. Caracara estriado de 7 puntas. Inteligente y confiado, el caracara estriado es un ave rapaz que sabe cómo usar su pico afilado y sus garras para conseguir lo que quiere. A menudo se encuentra en las Islas Malvinas y partes de América del Sur. Esta ave rapaz tiene un plumaje blanco y negro llamativo que le da una apariencia distintiva, casi amenazante. Es conocido por su inteligencia, que cuando se combina con sus capacidades físicas, lo hace particularmente intimidante. La presión de las garras del caracara estriado no es tan alta como la de algunas de las aves rapaces más grandes, pero su fuerza es más que suficiente para manejar a su presa típica. El caracara estriado no es solo un carroñero, sino también un depredador. Caza aves, pequeños mamíferos e insectos, y también se sabe que se alimenta de carroña. Lo que lo hace particularmente peligroso es su naturaleza intrépida y su voluntad de explorar territorios humanos, especialmente en busca de alimento. Esto puede llevar a encuentros con humanos durante los cuales su audacia y su afilado pico y garras pueden representar un riesgo. Águila calva. Esta impresionante ave cuenta con una cabeza con plumas blancas que contrasta con un cuerpo y alas de color marrón oscuro. Alas con un formidable pico amarillo y ojos penetrantes. Las águilas calvas son grandes rapaces con garras que pueden ejercer una presión considerable. Se estima que pesan más de 400 libras por pulgada cuadrada. Esto les permite agarrar y llevarse peces, que son sus presas principales, con facilidad. Si bien las águilas calvas se alimentan principalmente de peces, también se sabe que cazan aves, pequeños mamíferos y carroña. Su peligro para los humanos es mínimo, ya que generalmente evitan el contacto humano, pero sus instintos protectores pueden activarse si sienten que sus nidos están amenazados. Los humanos pueden correr riesgos si se acercan demasiado a un águila calva, especialmente durante la temporada de reproducción o cerca de sus nidos, donde las águilas pueden ponerse a la defensiva para proteger a sus crías. Pájaro secretario. No dejes que su nombre gracioso te engañe. El pájaro secretario puede patear con una fuerza letal cuando necesita protegerse o pisotear a su presa. Es un ave rapaz única con una apariencia tan distintiva como su táctica de caza. El secretario, que se yergue sobre patas como las de una grulla y luce una espectacular cresta de largas plumas en la parte posterior de la cabeza, no se parece a ninguna otra ave rapaz. Sin embargo, su característica más letal son sus poderosas patas, que utiliza para pisotear a sus presas hasta matarlas. Originario de las praderas abiertas del África subsahariana, el secretario caza principalmente serpientes, insectos y pequeños mamíferos. Caza a pie, utilizando su velocidad y agilidad para perseguir a sus presas antes de asestar patadas mortales con sus largas patas. Estas patadas son capaces de proporcionar suficiente fuerza para matar serpientes, incluidas las especies venenosas, y romper las espinas de animales más grandes. El avestruz.
El avestruz es el ave más grande y pesada del mundo, alcanzando una altura de hasta 2,7 metros y un peso de hasta 154 kilos. Estas aves no voladoras deambulan por las sabanas abiertas y las tierras áridas de África. Pero en lugar de huir del peligro, confían en sus poderosas patas para correr cuando se enfrentan a una amenaza. Un avestruz puede correr a una velocidad de hasta 69 km por hora en ráfagas cortas y mantener un ritmo constante de unos 48 km por hora en distancias más largas. Gracias a su aguda vista, que les ayuda a detectar el peligro a tiempo, no son presa fácil de leones, guepardos o hienas. Aunque los avestruces se alimentan principalmente de plantas como semillas, hojas y raíces, no son exigentes y comen insectos, lagartijas e incluso pequeños roedores cuando tienen la oportunidad. Su sistema digestivo está diseñado para sobrevivir en entornos hostiles y tragan pequeñas piedras para descomponer los alimentos dentro de su robusta molleja. Si bien suelen ser aves tranquilas, se vuelven muy protectoras de su territorio durante la época reproductiva y pueden ser peligrosas si se sienten amenazadas. Sus patas, diseñadas para correr, también sirven como armas mortales. Con una sola patada poderosa, un avestruz puede herir gravemente o incluso matar a un león. Sus afiladas garras, especialmente la grande en su dedo interno que parece una daga, pueden causar heridas profundas y daños graves a cualquier cosa que las amenace. Aunque los ataques de avestruces a humanos son poco frecuentes, ocurren. Estas aves no suelen perseguir a las personas, pero pueden volverse agresivas si se sienten acorraladas. Si alguien se acerca demasiado a su nido o durante la época reproductiva, cuando son más territoriales, la mayoría de las veces, un avestruz intentará huir en lugar de luchar. Pero si no ve otra opción, se defenderá con poderosas patadas y garras afiladas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, una vez que se dan cuenta de que un humano no es una amenaza real, se retiran y siguen adelante. El petrel gigante. El petrel gigante es un ave marina enorme con una envergadura de hasta 2 metros. Estas feroces aves viven en todo el hemisferio sur. Una especie, el petrel gigante del sur, se limita principalmente a las frías regiones antárticas y subantárticas, mientras que el petrel gigante del norte prefiere aguas ligeramente más cálidas al norte de la Antártida. Los petreles gigantes son el equipo de limpieza de la naturaleza. Se alimentan principalmente de animales muertos y a menudo devoran los cuerpos de ballenas, focas y pingüinos, utilizando sus fuertes picos ganchudos para desgarrarlos. Si bien comen principalmente lo que encuentran, también son hábiles cazadores, que cazan calamares, krill e incluso aves más débiles si se presenta la oportunidad. No les da miedo pelear por comida y ahuyentan a las aves más pequeñas para conseguir comida. Una de sus defensas más extrañas y repugnantes es su capacidad de vomitar un aceite de olor horrible cuando se sienten amenazadas. Este aceite estomacal, compuesto de pescado y krill parcialmente digeridos, huele fatal y puede adherirse a las plumas de otras aves, lo que les dificulta volar. Debido a este desagradable truco, se les ha dado el apodo de apestosas. También se sabe que siguen a los barcos pesqueros en busca de restos de pescado. Pero este hábito a veces puede ponerlas en peligro cuando accidentalmente quedan atrapadas en anzuelos con cebo y se ahogan. Gaviotas. Las gaviotas son unas de las aves más conocidas que se encuentran en costas, lagos e incluso en ciudades. Con más de 50 tipos diferentes repartidos por todo el mundo, estas aves pueden parecer inofensivas al principio. Sin embargo, su ingenio, su rápido aprendizaje y su naturaleza, a veces agresiva, pueden hacerlas más peligrosas de lo que la gente cree. Las gaviotas comen casi cualquier cosa, incluyendo peces, insectos e incluso animales diminutos. Pero son más conocidas por arrebatarles la comida a los humanos. Las gaviotas también son muy protectoras. Durante la temporada de anidación, les gusta construir sus nidos en acantilados, tejados y otros puntos altos. Si sienten que sus crías están en peligro, no dudan en atacar. Se sabe que estas aves se lanzan en picado sobre las personas, usando sus afilados picos y garras para defender sus nidos. En algunas zonas se colocan señales de advertencia para advertir a la gente sobre la anidación agresiva de gaviotas,
especialmente en ciudades donde las aves se han acostumbrado a vivir cerca de los humanos. Gracias a su persistencia e inteligencia, las gaviotas han aprendido a sobrevivir prácticamente en cualquier lugar, incluso lejos de sus hábitats costeros naturales. El alcaudón chico. El alcaudón chico es un ave pequeña que vive en las densas selvas tropicales y manglares de Australia. Puede parecer inofensiva, pero en realidad es una de las pocas aves del mundo que porta veneno. Al igual que el pitogui de Nueva Guinea, esta ave tiene batracotoxinas, el mismo veneno mortal que se encuentra en ciertas ranas. Pero el ave no produce esta toxina por sí sola. En cambio, la obtiene al comer tipos especiales de escarabajos tóxicos. Con el tiempo, el veneno se acumula en la piel y las plumas del ave, volviéndola peligrosa para cualquiera que intente comerla. Aunque el pequeño alcaudón está lleno de veneno, no parece verse afectado por él. Pero para cualquier depredador que se atreva a morderlo, las consecuencias pueden ser graves. La batracotoxina altera el sistema nervioso bloqueando los canales de sodio, lo que puede causar parálisis y, si la dosis es lo suficientemente fuerte, incluso la muerte. No se han reportado casos de humanos que hayan muerto por tocar a esta ave. Pero los científicos que la estudiaron experimentaron entumecimiento e irritación al manipularla sin protección. Los científicos aún intentan averiguar exactamente cómo el pequeño alcaudón logra vivir con una toxina tan peligrosa dentro de su cuerpo. El halcón peregrino. El halcón peregrino ostenta el récord de ser el animal más rápido del mundo, alcanzando velocidades de más de 320 km por hora cuando se lanza en picado para atrapar a su presa. A diferencia de algunas aves rapaces que acechan a sus presas, este halcón prefiere cazar en vuelo, utilizando su aguda visión y su increíble velocidad para perseguir a aves más pequeñas. En vuelo normal, se desplaza a unos 64 km por hora, pero cuando detecta un objetivo, alcanza una velocidad de hasta 105 km por hora antes de realizar su famoso descenso en picado. Este halcón se encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida, habitando en todo tipo de lugares, desde acantilados costeros hasta edificios altos en ciudades concurridas. Se ha adaptado bien a la vida urbana, cazando palomas y otras aves. Se cree que su visión es unas 8 veces más potente que la de un humano, lo que significa que puede ver a sus presas desde lejos. Una vez que tiene a su objetivo a la vista, retrae las alas y se lanza en picado, golpeando con la fuerza suficiente para abatir a su presa de un solo golpe. El halcón peregrino mide aproximadamente 45 cm de altura y tiene una envergadura de unos 1,5 metros. Su lomo está cubierto de plumas de color gris pizarra y tiene una marca negra única en la cara. Una de sus características más interesantes es su pico, que tiene una muesca especial llamada diente tomiel. Esto le ayuda a romper la médula espinal de sus presas. Hace años, la especie casi desapareció debido a los pesticidas, pero gracias a los esfuerzos de conservación, ha tenido un resurgimiento asombroso. Hoy, el halcón peregrino sigue siendo uno de los cazadores más impresionantes del cielo, con una velocidad y precisión inigualables. La codorniz europea. La codorniz europea es un ave pequeña que recorre largas distancias y se encuentra en Europa, Asia Occidental y África. La gente ha disfrutado de comer estas aves durante siglos por su sabrosa carne. Sin embargo, en casos raros, comer codorniz ha causado una extraña enfermedad llamada coternismo que provoca dolor muscular e incluso puede provocar daños musculares graves. Esta afección se produce cuando las codornices ingieren ciertas plantas tóxicas durante sus largos viajes. Los científicos no están completamente seguros de qué toxina causa el problema, pero algunos creen que podría provenir de plantas como la cicuta o el eléboro. La cicuta, en particular, es conocida por ser muy venenosa. Incluso se utilizaba en la antigüedad para ejecuciones. Sin embargo, las codornices suelen evitar la cicuta, por lo que podría no ser la única causa. Otra posible fuente de la toxina podría ser una planta llamada vulneraria. No todas las codornices europeas son peligrosas para el consumo. El problema parece ocurrir principalmente en ciertos lugares y en ciertas épocas del año. Por ejemplo, las codornices que vuelan de Argelia a Francia en primavera se han relacionado con envenenamientos, mientras que las que viajan por el Valle del Nilo se han relacionado con casos en otoño.
Fuera de estas temporadas de migración, las codornices suelen ser seguras para el consumo. El ánsar de alas espuelas. El ánsar de alas espuelas es una enorme ave acuática que se encuentra en el sur de África. De hecho, es el ave acuática más grande del continente. Los machos pueden llegar a pesar hasta 10 kilogramos, aproximadamente 22 libras, y sus alas pueden extenderse hasta 2 metros, aproximadamente 6 pies y medio. Estas aves tienen plumas principalmente negras con manchas blancas en las alas. Además, tienen una singular mancha roja en la piel de la cara que se extiende desde el pico hasta la parte superior de la cabeza. Estos gansos viven en todo tipo de lugares acuáticos, como lagos, ríos, pantanos y zonas inundadas. Se alimentan de una mezcla de plantas y pequeños animales, desde semillas y plantas acuáticas hasta insectos y pequeños animales acuáticos. Una de las características más sorprendentes de su dieta es que comen escarabajos ampollados. Estos escarabajos producen un potente veneno llamado cantaridina, que puede causar ampollas graves al contacto e incluso ser mortal si se ingiere en grandes cantidades. A diferencia de la mayoría de los animales, el ganso de alas espuelas no se ve afectado por este veneno. En cambio, almacena la toxina en su cuerpo sin enfermarse. Esto hace que el ave sea peligrosa para los depredadores o incluso para las personas que intenten comerla. Cocinar la carne no elimina el veneno, e ingerir tan solo 10 miligramos de cantaridina podría ser mortal. El búho cornudo. El búho cornudo es un poderoso cazador que se encuentra en todo el continente americano. Es conocido por su capacidad para sobrevivir en todo tipo de lugares, desde bosques densos hasta desiertos abiertos. Esta capacidad para vivir en diferentes entornos lo convierte en una de las aves más adaptables que existen. Una de las características que hace que este búho sea fácil de reconocer son los grandes mechones de plumas en su cabeza. Mucha gente piensa que son sus orejas, pero son solo parte de su apariencia. Este búho es fuerte. Aunque pesa solo 1,4 kg, alrededor de 3 libras, puede derribar animales incluso más grandes que él. Sus afiladas garras son increíblemente poderosas y pueden agarrar con más de 130 newtons de fuerza, lo que equivale a casi 13 kilos de presión, suficiente para romper huesos. Este búho no es exigente con su alimentación. Caza todo tipo de animales, desde pequeños animales como conejos y roedores hasta otros mucho más grandes como zorrillos y mapaches. Incluso se sabe que ataca a otras aves rapaces, como halcones y águilas pescadoras, lo que demuestra su alta posición en el mundo de las aves. El búho cornudo tiene una vista increíble y un oído excelente, lo que le ayuda a encontrar alimento incluso en la oscuridad. También posee plumas especiales que le permiten volar sin hacer mucho ruido, por lo que sus presas no la oyen acercarse. Águilas coronadas. El águila coronada es una de las aves rapaces más fuertes de África. Famosa por sus increíbles habilidades de caza, habita en bosques densos y abiertos del sur del continente. Esta ave caza principalmente animales de tamaño mediano. En algunas zonas, los monos constituyen aproximadamente 4 o 5 de sus presas. También persigue pequeños antílopes y animales como damanes. Con su potente agarre, puede triturar huesos en un instante. Esta águila tiene diferentes formas de atrapar su alimento. A menudo espera tranquilamente en la rama de un árbol, observando y planeando antes de atacar repentinamente. A veces, una pareja de estas aves colabora. Una hace ruido para llamar la atención de la presa, mientras que la otra se lanza en picado para asestarle el golpe mortal. Si la presa es demasiado pesada para cargar, el águila la despedaza y la lleva de vuelta al nido en pedazos. Aunque los ataques a personas no son frecuentes, se han dado casos de estas aves que han atacado a niños. Los fósiles incluso sugieren que hace mucho tiempo, aves similares podrían haber cazado a los primeros humanos. Un ejemplo es el descubrimiento de los restos del niño de Taung, que mostraron evidencia de haber sido atacados por una ave. El águila calva. El águila calva es una de las aves más famosas y poderosas de Norteamérica. Es fácil de reconocer por su cabeza blanca brillante, sus enormes alas y sus garras afiladas. Estas aves viven cerca de lagos, ríos y zonas costeras de Estados Unidos y Canadá. Su comida favorita es el pescado, pero no son exigentes con la comida. Roban comida de otras aves
e incluso comen animales muertos cuando se presenta la oportunidad. Las águilas calvas tienen una de las mejores vistas del reino animal. Su visión es mucho más aguda que la de un humano, lo que les permite avistar peces a cientos de metros de altura. Una vez que ven a su presa, se lanzan en picado a una velocidad increíble y la atrapan con su potente agarre. Ver un águila calva de cerca es asombroso, pero estas aves también son increíblemente fuertes y pueden ser peligrosas. Se sabe que atacan animales tan grandes como ciervos, y aunque es poco común, incluso ha habido casos en los que han perseguido a mascotas pequeñas. Uno de los mejores ejemplos de su fuerza fue grabado en el estado de Wisconsin. Un águila calva fue filmada arrastrando una carpa gigante hasta la orilla. Tras forcejear para sacarla del agua, el pez era tan pesado que el águila tuvo que usar sus alas para remar en el agua solo para poder aterrizar. Grulla cerrus. Aventurándose por las praderas de la India, el sudeste asiático y Australia, encontramos a la grulla sarris, el ave voladora más alta nativa de estas regiones. Con una impresionante altura de hasta 1,80 metros, esta grulla no solo destaca por su tamaño, sino también por su apariencia llamativa. Una extensión elegante de plumas grises, una cabeza de un rojo intenso y un pico largo y afilado que le otorgan una presencia imponente. Aunque no tiene las garras letales de las aves rapaces, sus patas y pico son herramientas formidables, capaces de ejercer una presión considerable. El pico de la grulla sarris puede ser muy fuerte, lo que le permite defenderse eficazmente o incluso atacar a amenazas potenciales. Aunque esta ave es generalmente pacífica y se alimenta de plantas, insectos y pequeños animales que encuentra en los humedales, su verdadera peligrosidad aparece cuando protege su territorio. Durante la temporada de reproducción, la grulla sarris se vuelve extremadamente defensiva. Si humanos u otros animales se acercan demasiado a su nido o crías, no dudará en volverse agresiva, utilizando sus poderosas patas y su pico afilado para defenderse de los intrusos. Este comportamiento protector convierte a la grulla sarris en un ave que, aunque por lo general evita el conflicto, puede ser muy peligrosa si siente que sus crías están en peligro. Sin lugar a dudas, es un recordatorio de que incluso las aves más pacíficas pueden volverse letales cuando se sienten amenazadas. Búho nival hermoso pero feroz. Un búho nival es otro ejemplo de majestuosidad aviar junto con peligro potencial. Con su deslumbrante plumaje blanco que le permite camuflarse en entornos nevados, este gran búho muestra una belleza fantasmal. Sus ojos redondos dorados y su pico negro le dan una apariencia llamativa que es difícil de pasar por alto. Las garras del búho nival son particularmente poderosas, capaces de ejercer una presión significativa para agarrar y matar a sus presas, generalmente roedores, pájaros e incluso peces. Los búhos nivales son peligrosos principalmente debido a su naturaleza territorial e instintos protectores. Durante la temporada de anidación, pueden volverse muy agresivos con cualquier cosa que perciban como una amenaza para sus nidos. La fuerza de sus garras significa que sus ataques pueden causar daños significativos a humanos u otros intrusos grandes. Casuario del sur. En las densas selvas tropicales de Australia y Nueva Guinea se encuentra una de las aves más formidables del planeta, el casuario del sur. Con su cuello azul intenso, su cuerpo negro y un casco en forma de casco sobre su cabeza, el casuario parece una criatura que podría haber caminado por la Tierra en épocas prehistóricas. Aunque su apariencia es impresionante, lo que realmente lo convierte en un animal peligroso son sus poderosas patas y sus largas garras en forma de daga. La garra del medio, que puede medir hasta 12,7 centímetros de largo, es capaz de dar patadas letales con una fuerza descomunal, suficiente para causar lesiones graves o incluso la muerte. Aunque los casuarios son principalmente frugívoros, alimentándose de frutas, también consumen hongos, insectos y pequeños vertebrados cuando tienen la oportunidad. A pesar de su dieta generalmente herbívora, son altamente peligrosos para los humanos debido a su temperamento agresivo. Cuando un casuario se siente amenazado, no duda en cargar y atacar con sus poderosas patas y garras afiladas como armas letales. Este comportamiento defensivo lo convierte en un animal extremadamente peligroso, capaz de defender su territorio con una ferocidad sorprendente.
Por lo tanto, si alguna vez te encuentras cerca de uno, es esencial mantener una distancia segura y respetar su espacio, ya que un ataque de casuario puede ser devastador. El águila real. En el primer puesto de nuestra lista, encontramos a la majestuosa águila real, un ave que no solo es impresionante en tamaño y belleza, sino también formidablemente peligrosa. Con su plumaje marrón dorado, su gran envergadura y su presencia majestuosa, esta águila es una de las aves más imponentes del planeta. Pero lo que realmente le da el poder para ocupar este puesto no es solo su apariencia, sino su increíble fuerza. Las garras de un águila real son una de las características más temibles. Pueden ejercer una presión de hasta 181 kilogramos por pulgada cuadrada, lo que le permite atrapar y llevarse presas mucho más grandes que ella, como conejos, marmotas e incluso animales grandes como ciervos y cabras. Utilizando sus afiladas garras y su pico curvado, cazan con una asombrosa velocidad y precisión, lanzándose sobre sus presas desde grandes alturas. Sin embargo, lo que realmente hace a las águilas reales peligrosas para los humanos es su naturaleza territorial. Aunque los ataques son extremadamente raros, ocurren principalmente en defensa de su nido o crías. Si se sienten amenazadas, no dudarán en atacar con sus poderosas garras para proteger su territorio. Si bien estas aves no son agresivas por naturaleza, es mejor mantener una distancia respetuosa, ya que una defensa de su nido puede resultar extremadamente peligrosa. En resumen, la águila real no solo exige admiración, sino también respeto y precaución. Con su impresionante fuerza y habilidades de caza, esta ave se asegura un lugar destacado en la lista de las aves más letales del mundo. Nos vemos en el próximo video.